Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, hola. ¿Se me escucha? Muy bien, muy bien. Muy buenas noches. Que se sigan conectando. Pasen la voz a sus amigos, amigas o a quien creas que tiene que escuchar esto, ¿no? Saber de estas herencias, ¿no? La herencia emocional, la que vamos inconscientemente, ¿ya? Porque no es consciente, esto es inconsciente, heredamos inconscientemente, actuamos inconscientemente, ¿ya? Porque conscientemente no es el 5% y el 95% es inconsciente. ¿Bien? Bien, bien, que se vayan conectando. Vamos viendo, a ver. Buenas noches a los que están sumándose a la transmisión. Se me escucha, ¿verdad? Porque hemos estado cambiando lo que es la cámara, ¿no? El audio también está un poco ahí, por eso que nos hemos demorado un poco, unos minutos de retraso. A ver, estoy viendo a ver si... Muy bien, muy bien, muy bien. Pueden compartirlo a sus amigos, ¿no? A la persona a quien creen que necesita escuchar esto. Bien, vamos a conversar netamente lo que son las emociones, ¿no? Y entonces las herencias, o sea, esa herencia que heredamos inconscientemente, ¿bien? Desde nuestros padres, lo que son los abuelos, bisabuelos y los tatarabuelos, ¿no? También, no solo de la familia, ¿no? O sea, del entorno social, ya sea de lo que es, ¿no? La familia, ahí, los amigos, ¿no? Los tíos, la misma sociedad, ¿bien? Cuando vamos a estudiar, ahí, ¿no? Se juntan los amiguitos, ahí vamos absorbiendo todo, ya toda la información, sobre todo cuando, por ejemplo, en inicial, primaria, ¿no? No tenemos juicios nosotros, pero ahí vamos, ¿no? Absorbiendo cada información como la esponjita. ¿Bien? A ver, un rato más, esperamos para empezar a hablar de esto, lo que es inconsciente, ¿ya? Es inconsciente estas deudas. Si nos vamos a poner ejemplos, ¿no? ¿Cómo puede, ¿no? ¿Cómo adquirimos estas deudas, ¿no? ¿Cómo adquirimos estas deudas emocionales? Bien, bien, vamos viendo. A ver. Comenten desde dónde nos ven, desde dónde. Comenten. ¿Desde dónde se conectan? Pueden escribir ahí en el chat. Ahí vamos viendo. Buenas noches a las personas que están sumándose a esta transmisión. Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo les fue? Bien. Un ratito más y empezamos. No quiero trampolín. Sáquenlo. Ay, mi hija hablándome. Buenas noches a los que están sumándose.
Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, pueden compartir la transmisión, compartir en los grupos que están, que tienen, para que más personas se enteren. Bien, creo que ya empezamos. Ya los que se conectan más tarde o no pueden verlo, ¿no? En diferido pueden verlo. Que va a estar esto grabado y lo pueden ver. Bien, herencia emocional, ¿no? Es lo que heredamos, como lo dice. ¿Ya? Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Zapana, soy profesora de educación primaria, ¿no? Ahora ya no ejerzo, sí, hace años trabajé con lo que es inicial, también trabajé con niños particularmente, ¿no? Dando clases particulares a domicilio. Luego me casé, mi hija nació, ya ahí ya dejé todo lo que es educación. Bien, pero teniendo esa experiencia, ¿no? En lo que es con los pequeñitos, con los de inicial, con los también de primaria, vi situaciones donde era bastante, no sé, no tenía que ver nada con el colegio, ¿no? Pero obviamente estaba reflejándose ahí lo que estaba pasando en su casa, o sea, de papá, de mamá, ¿no? Porque las familias de repente eran disfuncionales, papá estaba lejos, solo estaba la mamá, a veces mamá estaba, ¿no? Tenía otra pareja y había otro hermanito. Entonces ese niño ya estaba, o sea, diferente, ¿no? No era como un niño feliz, que no le preocuparía nada, ¿no? Como un niño normal, o sea, ¿no? Pero este niñito o esta niñita se preocupaba ya porque la van a regañar o tenía que ser responsable del hermanito, o también, por ejemplo, de sus estudios no lo hacía, pues no es que no podía, sí podía, sino que había más emocional, estaba afectándose emocionalmente, ¿no? Ya sea porque la mamá o el papá está lejos, se extraña a su papá, son situaciones que se dan en casa, y esto no se puede pues ayudar así desde aula, ¿no? Y a todos, imagínense, porque siempre hay, ¿no? Situaciones que se dan. Y entonces yo empecé, ¿no? Debe haber, decía, ¿no? Una herramienta que pueda poder apoyar a estos niños. Entonces, por eso más también decidí, ¿no? Ya retiré en el colegio, porque en el colegio era un poco limitante de repente a poder yo accionar. Entonces buscaba más, ¿no? Herramientas, y así conocí lo que son las que sé, ¿no? Lo que son como por ejemplo la numerología, lo que son la biodescodificación, lo que es bioingeniería cuántica, y así siempre estoy en constante aprendizaje, ¿no? Y ahora lo que es, ¿no? También lo que en la psicología, lo que estoy viendo, ¿no? Qué importante es, ¿ya? Entonces todo esto lo veo, digo, ¿no? Con esto sí puedo ayudar a familias, puedo ayudar a niños, a mamás, a papás, ¿no? A jóvenes también, ¿no? Porque yo también me sentía así, ¿no? Como o sea, sin una meta, o sea, me preguntaban, ¿no? ¿Cuál es tu meta o cuál es tu propósito de vida? Ni siquiera sabía, ¿no? Que era un propósito de vida, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que conocí me permitieron ver, saber de esto, y pues ahí estoy, ¿no? Cada herramienta, cada ciencia estoy aplicando, lo estoy haciendo, ¿no? Y no es sencillo, eso sí, no es sencillo, ¿no? Es cada vez más, siempre, o sea, siempre estar en constante aprendizaje. Y pues, ¿por qué? ¿Por qué aprendizaje? Porque también la vida ¿no? te da situaciones para que tú puedas afrontarlos, ¿no? Y cada aprendizaje, pues, ¿no? De cada situación tenemos que, ¿no? Sacar lo positivo de esto, ¿bien? Y así vamos, ¿no? Lo que son, por ejemplo, ¿no? Descubrir lo que es
en este caso lo que es la herencia emocional, ¿no? Y bueno, en la transmisión pasada hablamos lo que es la deuda emocional, ¿no? Entonces esa transmisión fue netamente para que concienticemos de lo que, cómo es que se da esta deuda, ¿no? Cómo es que adquirimos esta deuda, ¿no? Y pues con eso, con ese conocimiento, con esa reflexión, ahora podemos ahondar más a esto, lo que es la herencia emocional, ¿no? Y es amplio, no, lo que voy a hablar es poco, ¿no? En esta transmisión es varios, ¿no? O sea, es varias áreas, ¿no? Como decir, cómo está afectando ya cada situación que también conscientemente nosotros actuamos, ¿no? Ver, por ejemplo, una deuda emocional, por ejemplo, ¿no? Imagínense, de niñitos, ¿no? A veces travesuras hacemos inconscientemente, ¿no? Como jugar, como bromear, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó, a ver, ahorita se me vino el recuerdo de cuando yo estaba en la primaria, sería, no sé, tercero, de repente cuarto, de primaria, por ahí, no, sí debe ser tercero o cuarto, no recuerdo bien. ¿Qué pasó? Nos regalaron zapatos escolares, ¿no? A todo, ¿no? La escuelita, en ese caso le decíamos escuelita, nos regalaron, ¿no? El gobierno sería, no recuerdo, pero nos regalaron, ya en sus cajitas todo. Y recuerdo cuando yo emocionada, no sé, llegué a casa y cuando llego con mis zapatos, no bueno, me imagino que le doy a mi papá, pero resulta cuando abro la caja no era la misma talla de mis zapatos, era talla distinta, por decir, si era, digamos, no sé, un 29 y el otro 28, así. Entonces era, ¿no? Disparejo, era. Entonces, ¿qué había pasado? Que alguien lo cambió. La verdad nunca me enteré quién lo cambió. No es una travesura de ellos, ¿no? Pero yo me sentí triste, ¿no? Me sentí de repente como triste, estafada, engañada, no sé, una emoción de una niña, ¿no? De esa edad, sería, pues, ¿cuántos años? A veces 8 años, 9 años, ¿no? Y emocionada, llegar a casa, mostrar, ¿no? Que te regalaron un zapato y luego que cuando mi papá se fija eran tallas diferentes. Pues me sentí muy triste, ¿no? Quizás haya llorado, no recuerdo ya no recuerdo, pero eso pasó. Entonces solo fui, ¿no? Al día siguiente con los mismos zapatos y bueno, coincidentemente así con mi compañera que estaba al lado, también la habían cambiado, entonces solo cambiamos, ¿no? Intercambiamos ahí y ya está. Menos mal se solucionó ahí, ¿no? Y ya, porque si no de repente hubiera sido un recuerdo más triste, ¿no? Que como estafada, ¿no? Entonces ahí se está creando una deuda, ¿no? Por ejemplo, a mí es como que me engañaron, ¿no? Me engañaron, me estafaron, es lo que digo. Y me imagino que ha quedado, pues, por eso de grande, o sea, me pasó todo eso. Me pasó, de repente es por eso, pero no sé, así pasa. No, uno que yo digo, me fallaron, ¿no? Me engañaron, me estafaron, digo, inconscientemente. Ahora lo digo eso porque sé, ¿no? Pero más antes no, pues. ¿Y qué viene a pasar esto? De grande me estafa, me engañan. Me pasaron muchas cosas, ¿no? Y así, inconscientemente. Y bueno, esa persona, por ejemplo, no sé quién lo hizo, como digo, no sé quién, o sea, cuál de mis compañeros o compañeritas, no lo sé. Hizo eso. Entonces, la verdad, ¿cómo, no? La vida se le habrá dado esa lección, por ejemplo, ¿no? Porque a veces pasa esto también entre los hermanitos, ¿no? De repente que hayan cambiado los juguetitos, de repente el juguete que le gustaba de la hermanita y papá no sabía, ¿no? O el hermanito no sabía de quién era, y simplemente le da el juguete que le gustaba, pero que no era su juguete, ¿no? Pasa esto, y después está de grande, porque el inconsciente lo dice, ¿no? Es como que engañaste, dice, ¿no? Engañaste a tu hermano o tu hermano. En este caso, no sé, pues del compañero, compañerita que ha pasado. Dice, no, engañaste, a ver qué puede ser también, le hiciste la broma, ¿no? Más así como engaño, estafa, ¿no? O estafaste, algo así, ¿no? Entonces imagínate que lo va a repetir en su
vida, ¿no? Eso es así. Entonces, no sabemos por qué a veces de grande, así, no adultos, decimos por qué nos pasa esto, no sabemos. Pero si vamos a buscar así, ¿no? Esto sí se puede, ¿no? Lograr, pero con terapia, ¿no? Vamos, técnicas aplicando para poder descubrir esto. Bien, así es, así son las deudas emocionales, ¿no? Con simples, a veces travesuras, cosas que hacemos, a veces también lo que puedo decir, por ejemplo, pasa entre quizás parejas, ¿no? Pasa de repente, habían, digamos, enamorados que terminaron, por decir, o por parte de la mujer o por parte del hombre, ¿no? Ya, vamos a poner por parte de la mujer, por ejemplo, ¿no? Ya no quiere estar más con este hombre y bueno, y después al final, ¿no? Esta mujer se casa y el hombre pues sigue, ¿no? Enamorado quizás por ella, ni tanto decir enamorado porque debe ser como un capricho, ¿no? Porque viéndolo con las emociones, todo lo que se estudia, la psicología y todo, no, ya no es así. Bueno, se encapricha en todo caso, ¿no? Diríamos se encapricha por la mujer y no entiende que no hay, ya, no hay amor entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, ¿no? Entonces, ¿cómo queda? Esta mujer se casa, ¿qué dice? De repente es muy inconsciente, ¿no? ¿Qué dice? Hizo sufrir a un hombre, ¿no? Porque el otro de repente rogaba para que no se case, qué sé yo, y el otro, el hombre despechado, ¿qué dice? Me falló, me lastimó, ¿no? Me hizo sufrir, o sea, todo eso es lo que se dice y entonces ahí también se está creando una deuda. Y estos, ¿en qué se da o cómo se paga? Con plata, ¿no? Entonces, la mujer igual, es así. Entonces, se tiene que, para que no pase esto, ¿no? Porque a veces ni sabemos, como les digo, no sabemos, ¿no? Por qué estamos endeudados, porque generamos deudas. ¿Cómo perdemos? A ver, en deuda, a ver, como en la plata, cuando se nos pierden los celulares, imagínense nuevos, cuando pierdes de repente la cartera, pierdes los anillos, no sé, las joyas, o algo se te pierde, siempre estás perdiendo, es porque tienes plata, ¿no? Y el otro, cuando te deben, te sientes estancado, no avanzas, ¿no? Cuando te deben es, cuando tú dices me deben, no avanzas, te quedas paralizado. Y inconscientemente dices, no, inconscientemente te digo, que alguien venga y me dé plata, algo así, no, es inconsciente, por eso que no, y esperas de repente el billete, ¿no? De la lotería, la fortuna, no, inconscientemente quedas paralizado, no avanzas con tus proyectos, quizás tu trabajo te quedas ahí mediocremente, no sé, no buscas más el crecimiento, ¿no? Eso es cuando sientes que te deben o te deben. Y cuando tú debes, sin plata, o sea, debes, no debes en lo que son emociones, como decía, siempre estás a las justas, lo que ganas, a la justa te alcanza, te falta, siempre estás escaso de dinero, ¿no? Y ahí puedes ver, ¿no? Porque todos debemos, ya todos, nadie puede decir que no. De repente así quizás en plata, como dicen, o sea, no se prestó, no sé, o sea, ha pagado en dinero de repente, ¿no? Pero lo que es emocionalmente, sí, siempre, ¿ya? Inconscientemente a veces lo hacemos, inconscientemente, ¿ya? De repente por querer ayudar de repente a alguien, fallamos a otro, no sé, pasan así situaciones, ¿ya? Y se genera deuda también, ¿no? Como ya les explico, ¿ya? Para no más ahondar de esto de lo que son la deuda emocional, es eso, ¿no? De la transmisión pasada. Ahora pasemos lo que es herencia, ¿no? Herencia, cómo es que heredamos, ¿no? Inconscientemente de lo que es de nuestra mamá, papá, después son nuestros abuelos, ¿no? Tanto de mamá, papá, o sea, ¿no? Y pasa eso. Bien, entonces para esto, ¿qué debemos saber? ¿No? Esto netamente ya viene a ser lo que es la psicogenealogía, ¿ya? Psicogenealogía, ¿no? Lo que quizás hemos hecho, ¿no? Lo que es en la primaria, desde inicial hacemos el árbol genealógico, ¿no? Nuestro árbol genealógico, es lo mismo, eso es.
Y eso es la psicogenealogía, ¿bien? Porque estamos nosotros, ¿no? Nosotros, y está papá, mamá, ¿no? Dibujitos. Después de papá, su papá y su mamá, de mamá, su papá y su mamá, ¿no? Eso es, ¿ya? Y así los abuelos, ¿no? Los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y se van multiplicando, ¿no? Se hace, ¿no? En forma como un triángulo invertido, ¿no? Y tenemos que saber para esto, por ejemplo, las fechas, la fecha de nacimiento, de muerte, ¿no? De nuestros ancestros. Por ejemplo, les voy a comentar, a ver, yo todavía estoy buscando en mi árbol, ¿no? De quién puedo ser el doble, porque ahí mira, ¿cómo podemos saber? ¿O por qué tienen que ver acá las fechas? Dirás, ¿no? Ya, a ver, ejemplos doy de uno que es de mi hija, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y mi hija ha nacido en septiembre, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo saber también que ella, por ejemplo, de quién es el doble, ¿no? Por ejemplo, ella es doble de una de sus tías, porque nació la misma fecha. O sea, no me refiero a que nació el mismo año, no, obviamente, ¿no? Sino que es de esa fecha, ¿no? Del mismo día. Entonces, ella está siendo doble de esa persona, ¿no? Entonces, mi hija estaría, ¿no? Estaría viendo de mi hija, por ejemplo, ¿no? De esa persona, qué le pasó, qué no le pasó, ¿no? Qué está haciendo, qué no está haciendo, todo eso, porque mi hija va a seguir eso, algo así como un patrón, ¿no? Un patrón. Y entonces tengo que cambiar todo eso, ¿no? Para que no pase lo que pasó esa persona. Así es. Y por ejemplo, imagínense un ejemplo, a ver, yo, por ejemplo, no me encuentro, como les decía, tengo que saber más fechas de mis ancestros, ¿no? Ejemplo, si yo fuera a ver de repente doble de mi abuela paterna, entonces yo digo, ¿no? Si esa persona, ¿no? Mi abuela, ¿cómo le ha ido en su vida, ¿no? En su matrimonio, cómo le fue, cuántos hijos tuvo, cómo fue, ¿no? Su infancia, todo saber de ella, ¿no? Entonces, imagínense, es un ejemplo, no estoy diciendo que es así, porque no sé de mi abuela, ¿no? Tengo que indagar, buscar, investigar de esto, porque no recuerdo, me dijo a mí a los 6 años, ¿no? Entonces no sé mucho de mi abuela. Bien, a ver, entonces yo me estaría preguntando, por ejemplo, si a mí en el tema económico me fue mal, entonces, ¿qué hice, no? Entonces yo buscar, ¿no? De mi abuela si también pasó así, ¿no? Si, por ejemplo, mi abuela, ¿no? Ha perdido de repente a su esposo, no sé, a qué edad, ¿no? O sea, mi abuelo. Entonces yo podría estar repitiendo eso, ¿no? Que yo perdiera a mi esposo, ¿no? A esa edad, por ahí. Se va bastante, ¿no? En la fecha, todo ello, entonces hay que evitar eso, ¿no? O sea, tengo que fijarme yo, por ejemplo, si mi abuela, qué hizo y qué no hizo, ¿no? Entonces, imagínense si hubiera hecho algo malo, ¿no? No sé, que ella estafado a alguien, a un familiar, a alguien que haya hecho, entonces yo no puedo hacer eso, ¿no? Porque si inconscientemente podría hacerlo, ¿no? Pero yo sabiendo que, imagínense, mi abuela estafó a alguien, entonces yo debo evitar en lo posible para no hacer eso, ¿no? O sea, debo de cuidarme de eso, como decir, porque inconscientemente podría hacerlo, ¿no? Es un ejemplo, como les digo, no sé de mi abuela, ¿no? Pero así pasa cuando somos, por ejemplo, dobles. ¿Por qué doble? Les decía, porque ¿no? Que yo, digamos, soy de octubre, ¿ya? Y que mi abuela haya fallecido en octubre, o también sea su cumpleaños en octubre, también cuando, por ejemplo, yo, que me hayan fecundado, por ejemplo, se suma, ¿no? Quizás les voy a enredar con esto porque tendríamos que explicarle más a fondo, pero tiene que ver bastante con las fechas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo nací en octubre, entonces yo fui fecundada en enero. Se preguntarán por qué.
Porque, mira, si sumamos 3 meses más, ¿ya? De octubre, noviembre, diciembre y enero, ¿no? 3 meses más sumamos. Es lo mismo retroceder 9 meses más, ¿no? Si es que aún así 9 meses exacto, ¿no? Retrocedemos y ya pues fui fecundada en enero, ¿no? Y ahí me voy dando cuentas. Si, por ejemplo, en enero, ¿no? ¿Quién nació de mi familia, ¿no? En esa, digamos, si yo soy del 18 de octubre, entonces yo buscaré el 18 de enero. ¿A dónde va a mandar? De 10 días más, sería hasta el 28 de enero, o 10 días retrocedo, ¿no? Entre esas fechas sería desde el 8 de enero. Entonces, del 8 de enero al 28 de enero, si alguien falleció, alguien nació en esa fecha, yo estaría llevando, ¿no? O sea, sería el doble de mí, ¿no? Sea un familiar, sea una tía abuela, no sé, tengo que indagar eso, ¿no? Bastante, ¿no? Si es un tío, una tía, un abuelo, un bisabuelo, no sé, una bisabuela, tengo que indagar. Por eso siempre es bueno saber esto, ¿no? De la familia, sus fechas, para ya no repetirlas, ¿no? Ya no repetir las buenas, ¿no? Porque inconscientemente, como les decía en las transmisiones anteriores, de que todo lo malo se repite, todo lo oculto, lo secreto, lo repetimos. ¿Por qué? Para que salga a la luz, para que salga a la luz. Como así secreto, ¿no? Bajo la sombra, como decir, sale, siempre, se va a repetir en lo que las generaciones que vienen, no debajo. Y siempre va a ser de arriba para abajo, siempre. ¿Ya? Por eso. ¿Y cuáles son los ocultos o los secretos? Viene a ser, por ejemplo, los abortos, las violaciones, los tocamientos, ¿no? Los asesinatos, estafas grandes, no sé, ¿no? Es en secreto. Siempre hay una familia, ¿no? Secreto. Entonces vemos, ¿no? Pensamos ahí, hay, ¿no? Y si más atrás retrocedemos, siempre hay. Lo que no, como es secreto, no nos dicen. ¿Por qué es secreto? Porque es algo malo, pues, ¿no? Que no les gustaría, porque, ¿no? ¿Qué diría la gente? ¿Qué dirían los vecinos? ¿Qué dirían, no sé, ¿no? La familia? Por eso es oculto, ¿no? Entonces, ese oculto siempre se va a dar, ¿ya? Así es. Porque a mí me pasó, ¿ya? Entonces, lo que me pasó a mí, si yo indago más atrás, pasó, ¿no? A mi mamá, así, situaciones que se dan. Ya si indago más, de repente das, yo sé que sí, porque se va a dar. Entonces, ¿qué debemos hacer para que no pase esto? Hablarlo, ¿ya? Sé que de repente es duro decirlo, ¿no? Lo que les pasó, lo que tienen ahí guardado, ¿no? Pero sí, es bueno decirlo. Y peor, si hay personas implicadas en esto, se lo tenemos que decir, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, así son las deudas emocionales, herencia, ¿no? Emocional, que vamos, netamente, como decir, de los dobles, de los maestros, también, ¿no? Tiene que ver bastante con la fecha, ¿no? Ya los explicaré, por ejemplo, más adelante, cómo se saca un doble, un maestro, ¿no? Porque netamente de esas personas estamos heredando esas emociones. Cierra mano la comida. Ya, hijita, ya, hijita. Se ha caído comida, ¿me preparas otro? Sí, hijita, ya, no te preocupes. ¿Me preparas con huevo con arrocito? Muy bien. Así es, ¿ves? No, es así. Mi hija entró inesperada y ya, pues, entonces no puedo decir que no, imagínense, ¿no? Reclamo. Y así. Y así pasan situaciones, ¿no? A ver, otro ejemplo, por ejemplo, si vamos indagando cosas también, no sabemos por qué nos pasa. Por decir, que te roben o que te estafen. Ya vamos a poner una estafa de repente, un ejemplo. Siempre, digamos, me estafan, siempre.
Y entonces nos ponemos a pensar, no saben por qué, ¿no? ¿Por qué a nosotros nos estafan, no? Y si vamos a indagar más atrás, y esto siempre, como les digo, ¿no? Tenemos que saber en nuestra familia, ¿no? Había alguien que le estafaban, ¿no? Y nunca ha parado esto de repente, no reparó esto. Y si vamos más atrás, de repente, no sé, un abuelo, tío abuelo, no sé, estafaba, ¿no? Estafaba a las personas, ya sea con terrenos, ya sea, no sé, con plata, estafaba a esa persona. ¿Y qué nos queda a nosotros? Porque esto es una memoria, se queda como, no sé, en el inconsciente, nosotros, todo, porque... ¿Y cómo es que la heredamos? Porque estamos, o sea, nacemos de un vientre, ¿no? El vientre de nuestra mamá. Ahí está toda la información, nuestras células, ahí ¿no? Transmitimos cada información, toda la información que viene desde los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, ¿no? Mamás, ahí está la información, ¿no? Igual en los papás, lo que es, o sea, cada célula tiene información, ¿bien? Y entonces ahí está la información, o sea, el patrón que se repite, o sea, en el inconsciente se dice. Conscientemente no sabemos, pero inconscientemente sí, está ahí dentro, ¿no? Y no sé si han escuchado el inconsciente colectivo, ¿no? Ahí está. Y nunca se pierde esta información, ¿no? Está ahí, oculto. ¿Y cómo se da con esto, no? Ahora, si estábamos comentándoles de lo que es la estafa, entonces de repente, por decir, ¿no? Vamos a ponerle un tío abuelo. El tío abuelo estafaba a las personas, por decir. Ya, las personas estafaba, sea con dinero, con terreno, con casas, qué sé yo, estafaba. Y después ya, ¿no? Los hijos dicen que no estafar, pero después uno va perdiendo, ¿no? La seriedad inconscientemente y nos andan estafando a nosotros. ¿Y cómo estamos pagando esto? Con estos de dinero a nosotros, ¿no? Porque para nosotros es pérdida de dinero, ¿no? Ya sea que nos perdamos cosas, ya sea que realmente nos estafen con dinero, no sé, o no sé, una casa, por ejemplo, que nos estafen. Queremos comprar una casa y de repente nos estafaron. Pasa esto. A esa manera estamos perdiendo nosotros dinero, pero estamos pagando, como si la deuda de tío abuelo, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Bien, fíjense, no pueden así patrones seguir, quizás no sepan la fecha de los ancestros, entonces pueden indagar preguntando cómo era esa persona, cómo era, qué se dedicaba, cómo era, ¿no? En su persona, cómo era con las demás personas, ¿no? Con la familia, cómo era. Entonces ahí pueden encontrar los patrones. Y mediante ese patrón nos podemos guiar, ¿no? Entonces podemos más indagar, ¿no? De repente qué fecha era o qué fecha falleció, ahí podemos ver, y también de repente la fecha de fecundación también, ¿no? Tan solo saber la fecha, ¿no? De nacimiento, y por ahí podemos decir la fecha de fecundación. Y la de muerte también, ¿no? Porque si repetimos, ¿no? Imagínate, esa persona ya falleció tal fecha y yo justo nací esa fecha, o por ahí cerca, como les digo, 10 días más o 10 días menos de la fecha que nací, también estamos llevando, ¿no? Porque eso, ¿cómo? De que de repente ese ancestro quería ser, por decir, ingeniero, no sé, de minas, por decir, ¿ya? Ingeniero de minas. Y inconscientemente vas a querer, ¿no? Ser ingeniero de minas, pero vas a querer también otra carrera estudiar, o sea, vas a estar indeciso. ¿Por qué será eso? De indeciso, ¿no? Si quieres esto, quieres, no te decides. ¿Por qué? Porque estás llevando doble vida, ¿no? Es como si la estás llevando la vida del ancestro, ya sea por ejemplo del abuelo, ¿ya? Y tu vida, tu propia vida, ¿no? Tu propósito, lo que quieres hacer. Entonces estás indeciso, no sabes cuál hacer. Entonces, es por ello. Pero sí se puede separar, como se dice, desentralazar, se llama desentralazamiento, se puede. Y eso es con terapia también, ¿no? Se puede. Ahí estamos repitiendo también, ¿no? Y ahora otro, por ejemplo, lo que es del nombre. Cuando llevamos nombres dobles, ¿no? Se dice, por ejemplo, si tu tía se llamaba, por decir, no sé, se me ocurre Carmen ya, y tú te llamas Carmen, ¿no?
o algo que sea similar a Carmen, de repente, no necesariamente que sea Carmen, ¿no? Lo llevas, también está siendo doble de esa persona, ¿no? Si esa persona no cumplió, ¿no?, algo que quería hacer, no pudo por situaciones, ¿no?, que no lo logró hacer, tú inconscientemente vas a querer hacer eso, ¿no? Inconscientemente vas a querer hacer eso, y aparte lo que tú quieres, ¿no? O sea, lo que tu vida, o sea, lo que tu ser viene a hacer, o no tu alma, vas a querer hacer, y vas a estar entre eso de que quiero esto, quiero hacer esto, vas a estar como paralizada, indeciso, no vas a poder realizarlo, ¿no? O de repente a la vez vas a querer hacer los dos y no vas a hacerlo ninguno bien. Así también llevamos lo que es una herencia, ¿no? Y no avanzamos, pues, no avanzamos. Entonces también, ¿no?, esto se hace también con terapia, ¿no?, desentrelazamiento de nombre sería esto. Ya, ahora, por ejemplo, ya, no solo eso, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, de Carmen, ¿no? Si era tu abuela, o no sé, o de repente tu mamá también, ¿no? Imagínate, tú eres Carmen, como te decía, ahora, lo que es la profesión, ahora con lo que es las emociones también, ¿no? De repente esta persona era impulsiva, ¿no? Y tú eres tranquilo, ¿no? Tranquilo, pasivo, entonces hay dos emociones, hay dos caracteres, se puede decir, dos personalidades también se puede decir, y estás ahí como bipolar, de repente a veces tranquilo, pasivo, y a veces estás, ¿no?, explosiva, impulsiva, ¿no? Entonces como que hay bipolaridad, ¿no? Y esto a qué se debe, porque estás llevando esa, ¿no?, la personalidad, ¿no?, de esa persona, pues estás llevando el doble, ¿no? Eres doble. Y ya, como decía, esto de doble, ¿no?, te puedes separar, o sea, con lo que es la terapia. O sea, te desentralas de todo, ¿no? Simplemente tú al hacer la terapia eres tú mismo, ¿no? Tú mismo. Y es así, ¿no? Cuando llevamos, por ejemplo, ¿no?, nombres de nuestros papás, y llevamos de papá, mamá, o a veces también los ponen, ¿no?, de los abuelos, imagínense, del abuelo paterno, del abuelo materno, imagínense, y no tiene nombre propio, ¿no?, porque los nombres son de los abuelos. Imagínense cómo queda esa persona, ¿no?, sea mujer, ¿no?, varón, o niño, o sea, va a ser tres personalidades, ¿no?, del abuelo paterno, del abuelo materno sería, ¿no?, y tu persona, ¿cómo es?, ¿no? Y estás pues así, estancado, paralizado. Imagínense, llevas todo lo que, por ejemplo, esa persona sí hizo bien, lo tienes que, cuando es así, cuando esa persona hizo bien, lo tienes que hacer lo posible para hacerlo el bien, ¿no? Pero cuando es lo malo de esa persona que haya hecho, o le haya pasado accidentes, por decir, a esa persona, también te puede pasar accidentes de esa manera. Entonces, evitar eso, ¿no? Evitar. Por eso es bueno conocer a nuestra familia, ¿no? Y sobre todo, como decía, de cuando somos dobles o maestros, ¿no? Pero ya les explicaré, como les decía, no quiero confundirlos, lo que son cuando es doble o maestros, ¿no? Solo les quiero explicar cuando patrones, ¿no? Patrones que repetimos de nuestros ancestros, ¿ya? Y lo que podemos heredar a nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos, ¿no? Con nuestros nombres, ¿no? Ahora con las fechas, porque también a veces, pues, o sea, no, simplemente, pues, nuestros hijos nacieron porque no hemos sabido de repente de lo que era esto de ¿no?, del maestro, del doble, o que no vas a repetir, o no vas a heredar, no sabíamos mucho. Yo recién me he enterado, ¿no? O sea, saber de esto, ¿no? Pero bueno, este es el inconsciente, todo es el inconsciente, ¿ya? Y pues bastante, ¿no? Se ve lo que es con las fechas, muy importante por eso saber nuestras fechas, ¿no? Y para poder, pues, ayudarnos, reparar esto, ¿no? Y parar sobre todo las cosas malas, las cosas que dejan deudas, esas emociones, ¿no? Que les comentaba
transmisión anterior, ¿no? Cuando te dicen que te he dado todo, que me has dado, o simplemente cuando no te lo, sí, te lo dan así, en silencio, pero dentro de ellos están pues diciendo que le da todo, son ingratos, no sé qué sé yo que nos dicen, ¿no? Y ahí también son las deudas. Entonces, eso para reflexionar sobre eso de las deudas, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros, sabiendo esto, o sea, ¿no? Siempre, primero, ver, ¿no? ¿Qué estamos repitiendo en nuestra vida? ¿Qué estamos repitiendo? ¿Qué se nos repite siempre? Ya, sé que son las deudas siempre, ¿no? Las deudas o debemos, siempre, ¿no? Creo que todos hemos tenido siempre deudas, alguna vez, y otros lo seguimos teniendo, ¿no? No es que nadie, ¿no? Siempre alguna vez, o no lo siguen teniendo, o los que nunca tuvieron y lo tendrán más adelante, ¿no? Es porque, ¿no? Por las emociones, esas deudas emocionales que construyen, no necesariamente con plata, ¿no? No es necesariamente lo que es con dinero, sino las emociones, ¿no? Cómo generamos deuda. Bien, entonces, ¿qué debemos que hacer? Sanar, les dije, ¿no? En la transmisión pasada, de que perdonar a las personas que nos fallaron, ¿no? Esto es cuestión de las emociones, ¿ya? Pero si es en deuda de dinero, pagar, ¿no? Pagar. Cuando te has prestado dinero, sí, tienes que pagar ese dinero, ¿no? Si no tienes ahora, habla con esa persona, ¿no? Habla, porque sé que es difícil, porque me pasó a mí, no daba la cara yo, por vergüenza, ¿no? Por vergüenza. Pero a veces creo que sí, llamé en unas oportunidades, dije, no, te debo, soy consciente de lo que te debo y te voy a pagar. Sí, quizás no con todos, porque otros no entendía de repente. Pero después cumplí no en pagárselos. Ese es en lo que es dinero, pero en lo que es emocional, ahí pues, entonces nosotros, perdonar a esas personas, perdónate a ti, primero, siempre a ti, perdónate a ti, porque de repente actuaste de buena manera y te fallaron, ¿no? Te fallaron, entonces perdónate a ti, porque a veces nos culpamos. A mí me pasó, me culpaba yo, ¿por qué he creído? O sea, ¿por qué le creí a esa persona? ¿Por qué decía, no? O sea, yo bastante me juzgaba, me sentía culpable. Esa culpa no deja avanzar, ya, esa culpa es una emoción, no deja avanzar. Y entonces, ¿no? Inconscientemente decía esto, si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado, decía, ¿no? Eso me pasó. Entonces, cuando entendí esto ahora, ya solté, perdoné, ¿no? A esa persona, y ya pues liberada por mí, paz por mí, ¿no? Y ya la otra persona, no sé, simplemente no directamente a la persona, porque no sé dónde está. Entonces yo cerré mis ojos y dije, no, te perdono por todo esto, lo que me hiciste, todo, ¿no? Y que te vaya bien en todo lo que hagas, que Dios te bendiga, ¿no? Y ya, para yo estar en paz conmigo, mi corazón esté en paz, yo me libere de esa deuda, ¿no? A pesar que me debía, ¿no? A pesar que me debía, pero yo generaba deuda, pues, ¿no? Diciendo que me debe. Así era. Entonces, liberarse de esas deudas emocionales. Siempre primero, pensar, ¿no? A quién estoy, no sé, juzgando, de quién estoy hablando mal, o de quién espero que me pague, no sé, ustedes saben, cada uno, reflexionen eso. Después, ¿qué hacen? Razonar todo eso, razonar, ¿qué aprendes de eso? Sacas un aprendizaje, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes ahí? Exprésalo, ¿sí? Solos ahí, es como que estuvieras hablando con esa persona, cerrando los ojos, ¿te imaginas? Pues, o sea, todo lo que tú digas, le digas. Después, descargas toda esa emoción que querías decir y perdonas a esa persona, le agradeces porque aprendiste, porque siempre recuerden que se aprende una lección, ¿no? De cada situación que tenemos, o sea, que se nos presenta, que nos da la vida, es para aprender, ¿bien? Para aprender siempre, ¿no? ¿Qué te faltó?
¿por qué te pasó eso? ¿No? Entonces me pregunto, ¿qué me faltó? ¿Por qué me pasó eso? Siempre, siempre preguntarse. Entonces tú sacas ese aprendizaje y con eso te quedas. Tú dices, me quedo con ese aprendizaje, gracias por esto, aprendí esto que ya no voy a hacer, ¿no? O sea, aprendo, seguimos aprendizaje y perdonan siempre, ¿ya? Perdonan, se liberan de esa manera de la emoción que han tenido, ¿no? Luego, ¿qué hacen? Actuar, ¿no? Ya olvidado eso y continúen su vida y ya no estén esperando esa deuda que de repente ustedes esperaban que algún día les va a pagar, pero no, ya no. ¿Bien? Después de todo eso, reflexionando, que no, eso es tomar la conciencia, ¿no? Conciencia de todo lo que pasó y ya. Así puedes sanarte, ¿no? de esa deuda que tú te has generado porque has estado pensando pues, en eso, ¿no? Y la otra persona tal vez te diga también, y también tú te sientes eso. Bien, tenemos que pensar siempre en el bien de nosotros, ¿no? Y de la otra persona, ¿no? Siempre les digo, primero ustedes, primero, siempre, siempre, siempre por el paz, ¿no? De repente ustedes dicen, pero que no se merece perdonar, ¿no? Por las cosas que te haya dicho, te haya hecho tanto, o te debe dinero siempre años y no te pagas, o sea, cosas, ¿no? Entonces, si piensas así, primero en todo caso piensa en ti, ¿ya? Para liberarte, piensa en ti, porque no te mereces estar cargando con eso, porque es más, es como una mochila que te pesa y no te deja avanzar, ¿ya? Estar pensando en eso, no, porque me pasó a mí. Así es amigos, ¿ya? Siempre tomar conciencia de las deudas que tenemos, que generamos inconscientemente, pero hay que tomar conciencia siempre. Bien. A ver, ¿qué más? A ver, ¿algún comentario? ¿Algo que querían preguntar? A ver si busco por acá. No sé, no lo encuentro, ¿verdad? ¿Dónde está? A ver, por acá. Comentarios. Y a ver, no me sale acá. ¿Dónde está? A ver, no encuentro. Muy bien. A ver, por ejemplo, ¿no? A veces las deudas, quizás la que digan ahora, por ejemplo, ¿no? Quizás están haciendo inconscientemente, no lo digo conscientemente, a veces generamos, como les decía, generamos deudas a otras personas, ¿no? Emocionales y también con dinero, ¿no? Quizás ahora no estamos tomando conciencia de lo que estamos haciendo, no estamos haciendo daño a alguien. ¿Qué pasa? Que las generaciones más, ¿no? O sea, nuestros hijos llegan a pagar, ¿no? Como les había comentado, ¿no? Si un tío abuelo, por ejemplo, si hacía, ¿no? Las estafas, les decía, y yo estaba de repente con esto de las estafas que me está pasando a mí, que a mí me estaban haciendo, ¿no? Con los tapadas. Entonces lo mismo puede pasar con nuestros hijos, ¿no? Pongámonos a pensar en eso también. A veces pues decimos, ay, porque de repente, ¿no? Arriba nuestros ancestros hicieron algo malo, ¿no? Dicen, no lo puedo perdonar, tampoco puede ser así, ¿no? ¿Por qué habrá hecho? Pregúntense, ¿por qué habrá hecho ese abuelo, abuela, tío, no sé? Pregúntense por qué habrá hecho, ¿no? Porque siempre hay un porqué, o sea, hay un detrás, ¿no? Si vamos a su infancia, algo ha pasado. A ver, vamos a ver, de repente, imagínense, eran varios hermanos, ¿no? O sea, hablemos de nuestros
abuelos, ¿ya? Eran varios hermanos y de repente era el más pequeñito, no sé, ese tío, digamos, ese tío abuelo por decir, ¿ya? Era el más pequeño y los hermanos mayores, como eran varios hermanos, entonces quizás no le dieron comida, algo le hicieron de pequeño, ¿ya? Algo le hicieron de pequeño, inconscientemente también, ¿no? Como esto que les comenté de el que me cambiaron los zapatos en la primaria, algo así, ¿no? Que hayan hecho así con su hermanito, por decir, ¿no? A veces entre varones es más fuerte las bromas, ¿no? Y entonces que le hayan hecho una broma, qué sé yo, siempre hacían, no sé, pues, ¿no? Pues cómo habrá sido su vida. Entonces, ¿cómo se siente ese pequeñito, ¿no? De que siempre le engaña, le estafa, no sé qué sé yo, ¿no? Entonces, inconscientemente, de grande hace eso, ¿no? Siempre es así, todo es inconsciente. Como dicen, ¿no? Por más que uno quiera hacer el bien, pero hace el mal. Así pasa, ¿ya? Y por más que quiere hacer el bien, pero hace el mal. ¿Por qué? Porque es inconsciente, ¿ya? Y tenemos que siempre ir atrás, el por qué estará haciendo esa persona, ¿no? ¿Por qué? O, por ejemplo, por qué está el comportamiento. Sobre todo, por ejemplo, en los jóvenes, en los adolescentes, ¿no? A veces de niño no era así y de joven, de adolescente está con otro carácter, con otro genio, no sé, esta otra persona le está creando, porque ahí crean su personalidad, ¿ya? ¿Y por qué será? ¿Por qué ha cambiado todo? Porque de niño, ¿cómo habrá sido tratado? Así pasa, ¿ya? Por ejemplo, a mí, ¿por qué era tan tímida de repente? ¿No? Yo era bien tímida en lo que es inicial no fui, rara vez habré ido, ¿no? Esos que le decíamos guasi antes, ¿no? En Pronoí, que después ya lo pusieron, ¿no? En el campo, ¿no? En el pueblo, en la ciudad, en el campo. Ya, de frente yo prácticamente entré a primaria, ¿no? O sea, primer grado. Y era tímida, siempre era tímida. Y yo no me preguntaba por qué, bueno, para mí era de repente normal, porque estaba acostumbrada a eso, ¿no? Después ya en la secundaria igual siempre era tímida. En el superior también tímida, ¿no? Y siempre me preguntan por qué soy tímida, porque me daba miedo exponer al frente, me daba, ¿no? Nervios, tenía nervios, me ponía roja y al ponerme nerviosa, roja, me olvidaba lo que había estudiado y era muy memorista también, ¿no? Entonces yo le puedo decir por qué yo era ahora, ¿no? Ahora, porque descubrí por qué era, ¿no? Si era memorista era porque, digamos, mi papá me exigía, digamos, de memoria estudiarme el cuaderno, me la sabía. Entonces esa técnica, o sea, memorista, ¿no? Muy memorista. Y no lo voy a culpar a mi papá o juzgarlo, no, sino yo entiendo por qué él lo hizo, ¿no? Según su, ¿no? En ese momento, según su creencia era pues de que si yo sabía todo de memoria era buena, como decir, ¿no? Era buena, excelente. Y quizás en la primaria me fui muy bien, o sea, sí, ¿no? Estaba en los primeros puestos, pero en la secundaria ya no, en la secundaria ya bajé, a regular, podría decir, regular, ¿no? Y superior ya pues no era más chocante para mí, más, ¿no? Porque era todo lo que entendía, ¿no? Del texto, del examen, o sea, no era de que lo que dijo el profesor o copiarlo ahí, no, era lo que con mis propias palabras interpretar, ¿no? Y a mí era difícil. Y es así, ¿no? Entonces, de cómo ha sido educado en la primaria, en la infancia, ¿no? Desde, incluso como les decía en la transmisión anterior, desde el vientre materno, ¿no? Antes incluso de la concepción, Ya más adelante abundaríamos, o sea, profundizaremos ese tema, o sea, más a profundo de cómo se programa, ¿ya? Más adelante. Porque es muy importante saber también eso, ¿no? Porque estamos, o sea, para conocernos nosotros mismos y para nosotros tener cuidado con nuestros hijos o con nuestros nietos, ¿no? Bastante. Entonces ahí sabemos cómo estamos siendo programados, ¿bien? Y así
vamos, ¿no? Nuestras personas así, por eso actuamos, ¿no? Porque han sido educados, formados así, y por eso de grandes, de adultos, somos así, ¿no? Hay otras personas quizás, ¿cómo decir? De repente esas personas que violan, cosas así, ¿no? Y están enfermas esas personas, no es que están bien, están enfermos, ¿no? Porque ha habido mucha carencia en su niñez, no digo de dinero, emocional, ¿no? De repente los papás no estuvieron ahí para él, había, ¿no? Lactancia, todo eso, y eso lleva a una programación para que una persona sea así, ¿ya? Y no quiero más centrar más a otros o desviarme, ¿no? Lo que son las emociones, bien, lo que heredamos en las emociones. Ya, a ver, después vamos viendo lo que, ¿no? Por ejemplo, cuando les dije de mi zapato, todo ello, no son emociones que inconscientemente, o sea, yo no es que decía, ¿no? De mis zapatos, de que me cambiaron, no, ya ahí quedó, decía yo, punto, me olvidé. Y justo hoy me recordé eso, ¿no? Y son pues emociones que vamos repitiendo inconscientemente y eso vamos a traer, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me estafaron, me engañaron, y siempre, si no sano esto, voy a estar atrayendo eso. Es como que con esa energía de que estafe en mí, como te digo, a ver, es una energía que vibró a eso, pues, ¿no? Bueno, en este caso vibraba, ¿no? Porque ya no me pasa eso, ¿no? Más antes sí. Entonces, fíjense ustedes también, ¿no? Qué patrones están repitiendo para poder, digamos, enfocarnos, trabajar en eso y cortar para que ya no más se repita, ¿sí? Porque eso va siempre a quitarnos de alguna manera lo que es el dinero, ¿no? Lo que es el dinero, porque se convierte en dinero, en deuda, o sea, deuda emocional, deuda, herencia emocional, en lo que es deuda de dinero, ¿no? Como decía, ¿no? Lo que siente tu corazón va a sentir el bolsillo. Es así, ¿ya? A ver, algún comentario. No encontraba. Me olvidaba también lo que es, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? Para cómo heredamos las enfermedades. Y son emociones también, ya, para decirles, porque una enfermedad se genera de las emociones. En su gran parte, o sea, se podría decir cuánto, no sé, el 98%, 97%, son de las emociones. Por ejemplo, a ver, el cáncer. Dirán, pues no, de que el cáncer me dio, o sea, daños, bueno, no sé. Es una emoción reprimida. ¿De qué? De cólera, de ira hacia alguien, ¿ya? ¿Ya? Y simplemente no expresada, reprimida, ahí, ¿no? Y es silencioso, ¿no? O sea, que no, simplemente no lo expresas, pues lo tienes ahí y solito el cáncer. Por eso que a veces, ¿no? Tenía cáncer que estaba avanzando silenciosamente, ¿no? Y eso se da años, no es al toque, no es en años. Y es por eso que se dan cuenta después de ya en la última fase o cuando, ¿no? Entonces, el cáncer es así. Y cómo es que a veces heredamos esto también, porque es una emoción, pues, ¿no? De repente la mamá, ¿no? Tenía, no sé, alguien le hizo daño o tenía cólera de repente contra su papá, por ejemplo, ¿no? El papá abandonó a la mamá, nuestro abuelo abandonó a la mamá y la mamá pues tiene cólera contra su papá que le abandonó, que no estuvo ahí para ella, ¿no? Entonces tiene ese cólera. Hay distintos, ¿no? De repente a veces con odio, a veces pasa eso, ¿no? Que a veces ni ver ya porque les faltó de repente en la infancia y no quieren saber más de su papá, tienen cólera, ira, pues ahí, sobre todo ira, ¿no? Entonces ahí lo tienen
por años, no quieren ni saber de su papá. Entonces, ahí se está generando un cáncer que a la larga, después, como no sanó esta mamá esa emoción, se fue con esto, emoción muy dentro de su corazón, solo saben los hijos que se murió por cáncer. Después, esta emoción alguien ha heredado, ¿no? De repente una hija o un hijo, ¿no? También fallece, me imagino, por cáncer, ¿no? Porque se ha heredado esa emoción. ¿Y cuándo va a dejar esto? Cuando esta persona sane, ¿no? Esas emociones, suelte mediante una terapia. Solo uno puede estar ahí, ¿no? Soltar, hablarlo a esa persona, o sea, cerrarse, no sé, solos en una habitación, cerrar los ojos y expresarle, ¿no? A esa persona que de repente hizo daño. No siempre puede ser tu mamá, tu papá o alguien te hizo daño y tienes cólera, pero porque, no sé, te hizo daño y de repente a tu hijo, no sé, porque tantas situaciones que pasa y se da pues ¿no? Esta cólera, ira, o de repente contra un profesor, una profesora, así pasa, ¿no? A mí se me recordaba, por ejemplo, yo tenía una profesora chiquita, primaria, primer grado. La profesora lo tiró al cuaderno. Ya lo tiró al cuaderno, dirán por qué, ¿no? Como yo vivía con mi abuela paterna, solo con ella, ¿no? Y un tío más. Terminó las hojas de mi cuaderno, se terminó las hojas de mi cuaderno, ya no había más hojas. ¿Qué hizo mi abuelita? Cortar de los cuadernos de sus hijos, o sea, de mis tíos, cortar las hojas que le había sobrado, lo cosió, ¿no? Ahí al cuaderno que se acabó, ahí lo aumentó, lo cosió, o sea, no lo pegó, lo cosió con hilo y así me mandó. Entonces yo fui, ¿no? A las clases y solo recuerdo, me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Agarró el cuaderno y lo tiró al piso. Como de repente yo, por ejemplo, en ese momento habré llorado, ¿no? Llorado, me sentí humillada, ¿no? Ahí por ejemplo ahí está una herida, lo que es de la humillación, el rechazo, ¿ya? También se hereda esto, si se van a dar cuenta, de repente papá o mamá alguien ha sido humillado y nosotros estamos repitiendo eso, también es una, ¿no? Herencia emocional, porque siente rechazo, todo eso, pero también es una herida, ¿no? Y entonces recuerdo eso, ¿no? Que me lo tiró, me gritó, o sea, ¿qué es esto haciendo? Lo tiró, o sea, yo tenía 5 años, pues, porque yo con 5 años entré a la primaria, ya en octubre cumplo 6 años. Y recuerdo que era el inicio, ¿no? del clase, me imagino, bueno, meses, porque después me cambiaron. Después de eso, supongo, no recuerdo, chiquita, me cambiaron de aula con otro profesor. Así fue. Entonces, así hay situaciones. De repente un profesor, una profesora te humilló feo, porque a veces pasa. Yo vi, ¿no? Casos así en mi aula, que humillaba. Entonces, ahí uno, a ver, imagínense, quizás siempre humillan, imagínense, no solo es el caso, ¿no? De esa persona, que siempre te humillan, llevas cólera, ira ahí dentro. A veces inconsciente, ¿no? Dices, ya pasó, dices, pero muy dentro de ti está. Y entonces está fuerte esa herida, ya esa herida, esa emoción cargado, que va con la cólera, ahí se genera cáncer, ¿no? Eso pasa. Hay varios. También, por ejemplo, el abuso sexual, ¿ya? Pasa, se hereda, ¿ya?
A mí me pasó. Hace rato les comenté de algo que me pasó. Sí, me pasó. ¿No? Yo tuve abuso sexual. Y yo ya sané esto. Yo ya sané, por eso lo digo así. Y como les decía, les comenté hace rato, de que todo lo malo, o sea, lo oculto, lo que no puedes decir así, así simple, fácil hablarlo, por vergüenza, por muchas humillaciones, por tantas cosas, ¿no? Por miedo a que dirán, ¿no? A que te juzguen, por miedo a ser juzgados, lo callamos, lo callamos. Y así nuestros papás lo callan, ¿no? Siempre hubo, desde por ejemplo, desde la conquista, ¿no? O sea, los españoles vinieron, abusaron acá de las mujeres nativas, ¿cierto? Abusar. Entonces se está heredando siempre. Obviamente que ha sido oculto, o sea, a una mujer hacer que le pase eso, lo va a decir, ¿no? Con vergüenza, o sea, por miedo de repente a que te dirán, que te dirá tu papá, tu mamá, o no sé, o sea, lo calles, lo tienes ahí dentro, esa herida, ¿cómo está? ¿No? Así, eso se hereda. Así es que si te pasó una violación, un tocamiento, por ejemplo, un tocamiento también es violación, ¿no? Ahora, si también entre parejas, ¿ah? Ya son casados, ¿no? Son esposos, y de repente la esposa no quiere y el esposo forza esto, a veces, ¿no? Imagínate el esposo que llegue borracho y te toma el fuerza, si no, imagínate, si no te deja, si no quieres o te golpea, imagínate, es un abuso sexual, también. A veces, como les decía, callamos esto, por vergüenza, por miedo, por tantas cosas. Y como callamos, se repite. ¿En quiénes? En nuestros hijos. Puede ser también varón, no necesariamente mujer. Pasa esto. ¿Ya? Conozco personas que les ha pasado también esto, pero nunca dijeron nada. Nunca. Por vergüenza, por tantas cosas, ¿no? Imagínense, peor un hombre. Al menos una mujer quizás a la larga, a la corta, confiesa o algo dice, no sé, o ya no aguanta, lo dice, ¿no? O su misma depresión lo delata, no sé. Y un hombre a veces nunca dice esto. Porque peor, ¿no? Un hombre es como que decir, pues, o sea, peor que le pase a un hombre, ¿no? Como es imposible, pero se pasa. Y esto se repite. Si no lo dice, se repite. Entonces, si pasaron estos abusos, tienen que decirlo a sus hijos. Porque si no lo dicen, sus hijos lo repiten. ¿Ya? Eso pasa con lo que son, ¿no? Los abusos. O sea, todo lo malo siempre se va a repetir. Porque tiene que salir a la luz. ¿Y por qué sale? Porque tiene que ser visto, como si no. Y si tú hablas, haces ya terapia, te sanas, cortas esto, ya no se repite, liberas a tus hijos, a tus nietos, bisnietos. Ya no más. Y así cambias a toda tu generación debajo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más por acá tenemos? Bien, bien. Así es que, más preguntas. No por acá, no por acá. No veo. Quisiera ver más. A ver acá, vamos a revisar. A ver.
Bien. Buenas noches. Saludos Percy. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a Rugby. Buenas noches. Buenas noches a ver, Rosier. Buenas noches. A ver. Muy bien, Percy. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Preguntas que quieran hacer. Preguntas. Bien, si no hay más preguntas, vamos ya terminando, ¿no? Importante, como decía, siempre concienticen, ¿no? Vean sus patrones que han pasado en sus vidas, qué se está repitiendo, ¿no? Y no quieres que se repita, obviamente, ¿no? Hay que cortar eso. Se corta con terapia, ¿no? Reflexionando y ya no haciendo eso, también cortas, ¿no? Yo, por ejemplo, de las estafas, eso, los engaños, yo decía, yo no más. También eso de las parejas, por ejemplo, ¿no? Es una herencia también, ¿no? Porque, a ver, si por ejemplo papá tomaba, ¿no? O era mujeriego, por decir, y inconscientemente tú vas a buscar como mujer un esposo, o sea, una pareja también que toma, que le gusta tomar, que sea mujeriego, inconscientemente. No es que tú buscas conscientemente, sino inconscientemente atraes eso. ¿Por qué el inconsciente atraes eso? Ese tipo de personas, porque conoces, ¿no? Has vivido con tu papá, o sea, sabes cómo es. No conoces más otra realidad. Entonces lo que conoce tu mente inconsciente va a traer eso. ¿Ya? Bien. Por decir, terminas, de repente ese hombre, no sé, no te gusta, o por no sé, situaciones, terminas con esa persona, con otra pareja. Lo mismo, vas a traer patrones que son de tu mamá o de tu papá, porque a veces pasa esto, ¿no? Si tú te pareces a tu mamá, vas a traer situaciones a tu papá. Si tú te pareces a tu papá, vas a traer así patrones que sean de tu mamá. ¿Ya? Siempre es así. Vean sus parejas, observen sus patrones, ¿no? Si se repite. ¿Ya? Y cuando no, ya, o sea, otro vas a cambiar, por ejemplo, cuando ya concientices. ¿Ya? Por ejemplo, fue una vez, ¿no? Una pareja, ¿no? Estaba enamorada de una persona y le gustaba tomar mucho, y me hacía recordar a mi papá. ¿Ya? Me hacía recordar a mi papá. Y dije, no, yo no quiero estar así. No quiero estar como mi mamá. ¿Por qué les decía? Porque mi mamá, cuando mi papá se tomaba, mi mamá estaba ahí, siempre a su lado, ¿no? Para que luego llevárselo, porque mi mamá no se movía. Un ratito más, decía. Mi mamá cuidando, vigilando ahí. ¿No? Hasta que ya no podía mi papá, creo que ya mi mamá se lo jalaba, ¿no? Cargando, arracho, no sé cómo lo llevaría mi mamá. Yo no quería eso, porque me pasó una situación de eso, ¿no? De que me llamó, yo fui, lo encontré todo tomado y se cayó
dije, no, yo no voy a repetir esto. Dije, no, o sea, me imaginé yo en ese momento de que yo, o sea, mi mamá cómo estaba pasando, no sé, cómo pasó. Dije, yo no voy a repetir esto. Así, conscientemente, yo no sabía nada de estas terapias, no sabía nada. Eso fue hace años, ¿no? Decía, no, yo no quiero repetir esto. O sea, muy dentro, desde el corazón lo dije, desde el corazón. Recuerden que desde el corazón lo que dices se cumple. ¿Ya? Desde el corazón que lo digas, lo sientas y lo hables, lo manifiestas. Entonces, eso dije, no, yo no quiero repetir. No, dije, para nada, ¿no? No quiero estar así, no quiero una pareja así, no. Y terminé la relación, ¿no? Y después ya conocí a otra persona que no le gustaba nada el alcohol, ¿no? Así es, ya conocí personas diferentes, cambió, ¿no? O sea, esa energía que yo tenía, o sea, ese patrón que tenía, ¿no? Recuerda a mi papá, cómo era mi mamá, todo, atraemos, como decía, atraemos, pero cuando una vez que nos damos cuenta, o sea, concientizamos, reflexionamos, decimos, ya no más esto, ya no más, no voy a hacer más esto, o sea, desde el corazón, no desde la boca, no más desde la mente, no más, no, desde el corazón, hay que sentirlo esto, para que ya no más pase, no más. Eso hice. Y me funcionó, ¿no? Ya no más atraí a esa persona, o sea, ese tipo de persona, no, cambié. Así es, amigos, ¿no? Así cada situación pueden ver patrones que se repiten en sus vidas, ¿no? Patrones que de sus papás, de su mamá, sus abuelos, de repente papá repetir lo que del abuelo, mamá repetir de la abuela o de su abuelo, no sé, porque así pasa, ya son las herencias. Entonces para esto, para más a profundizar hay que saber la fecha, ya porque repetimos eso. Cuando es doble siempre repetimos, lo bueno o lo malo, entonces hay que ver eso, ¿no? Lo bueno sí lo tenemos que hacer, sí o sí, porque ha hecho bueno, de repente ha ayudado a mucha gente esa persona, cuando es el doble, ha ayudado a mucha gente, entonces tú sí o sí en lo posible tienes que hacer eso, ¿no? Porque es bueno, ¿no? Y ahora lo malo, pues no, evitarlo en lo posible, ¿no? No hacer, cortar con eso que le pasó, que hizo, no sé, cortar eso. ¿Bien? Eso es lo que puedo decir. Muy bien, Faustina, muy bien, saludos. Bien, amigos, ¿alguna pregunta que quieran preguntar? Porque dije más adelante ya vamos a decir, ¿no? O sea, a enseñarles cómo es descubrir el doble, el maestro de nuestro árbol genealógico, porque de ellos repetimos y del maestro aprendemos, ¿no? Tenemos que aprender, ¿ya? Ahora los podría confundir, ¿no? Solo ¿no? Vean los patrones que repetimos de nuestros ancestros y que nosotros podemos estar heredando a nuestros hijos esas, no solo en en lo que son deudas, ¿no? Deudas así, en dinero pasa esos patrones, en lo que sea nuestro carácter, en las enfermedades, ¿ya? En las enfermedades, porque repetimos, ya son herencias, todo ellos son herencia, en lo que hacemos, en las profesiones también, ojo, en las profesiones, creo que no hablemos de eso, ¿no? Vamos a hablar. Pasa eso, ¿ya? El mío, por ejemplo, ¿no? Yo estudié educación para profesora, yo no quise estudiar, o sea, nunca pensé estudiar lo que es educación, sino yo pensaba estudiar lo que es turismo, me encanta viajar, me encanta aprender idioma, ¿no? Me gusta el inglés, entonces viajar, sobre todo viajar, conocer personas, me gusta conocer lugares, me gusta eso, y siempre me identifiqué con eso, ¿no? Esa es la carrera que me puede dar lo que me gusta hacer, pues, ¿no? Eso yo decía, o sea, yo pensaba eso, pero cambió la situación, ¿no? Cuando ya mi padre falleció, vine de Puno para Arequipa, acá ya cambiaron las cosas, ya no era lo que yo quería hacer de repente, ¿no? Y ya pues, entonces me dijeron si podía estudiar educación, entonces yo dije, porque ya no tenía más
digamos, como decir, otras alternativas para poder yo, ¿no? Entonces, escoger. Entonces ya cuando termines tu carrera, estudias la carrera que tú quieras. Eso es lo que me dijeron, y yo también sí dije, porque ya no tenía papá, ¿no? Y estudié. Obviamente, sí me gustan los niños, sí, siempre me gustan los niños. Y ahora entiendo por qué también, ¿no? ¿Por qué? Entonces, y me gusta enseñar a los pequeñitos, ya estar con ellos más, es interactuar con los chiquitines. Y eso, entonces, por esa razón, mira, o sea, ese es inconsciente, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Y ahora si yo les digo, en mi vida pasada, les voy a decir de numerología ahora, ¿no? Yo debí de estudiar siempre de repente, o de repente era profesora, no lo sé, ¿no? Pero mi número 5 me dice de que sí, soy buena para enseñar, o sea, tengo paciencia para enseñar, y por eso a mí no me fue, o sea, no me fue difícil lo que es educación, la carrera de educación, por eso es que trabajé, ¿no? Y las mamás siempre, ¿no? Querían que estén con sus pequeñitos, porque digamos, saqué a promoción de 5 años y querían que esté con sus hermanitos, ¿no? De los chiquititos que entraban a 3 años, así. Pero así. Entonces sí, siempre me ha gustado eso de los niños. Inconscientemente, no es que yo pensaba estudiar educación, ¿no? O sea, sí pasó. Y todos son, ¿no? Por algo, para algo. Siempre lo que les pase es para algo. Les está faltando algo, no sé. Entonces, aprendizaje siempre de cada situación que les pase. Bien, amigos. A ver, ¿qué dice? Bien, Rosy. A ver, ¿cómo renunciamos a esa herencia y la de nuestros hijos para cortar la cadena? Primeramente, identificarlos, ¿no? Siempre les dije de que vean sus patrones, qué patrones están repitiendo, porque si son como patrones que están repitiendo, es porque es ya herencia, ¿no? Es un patrón que se implanta desde arriba, ¿no? Identificarlos eso, y luego sanar con terapias, ¿no? Con terapias, cortar eso, porque hay también otras maneras, ¿no? Puede ser mediante cartas, ¿no? Depende también de qué patrón estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, a ver, si le pusiste a tu hijo o a tu hija nombre de tus abuelos, de repente los abuelos, no sé, o nombre de tu nombre, o de tu esposo, o tu esposo, no sé, pero lo pusiste tú, ¿no? Porque quien decide es esto, el papá o la mamá, ¿no? El que pone el nombre al hijo o a la hija. Entonces se puede escribir una carta ahí, ¿no? Sobre todo cuando son pequeñitos esto, pero igual, escríbelo. Y ahora, si los hijos ya son adultos, ellos tienen que escribir, porque una carta, esta es una carta de número de psicomagia. Puede escribir el hijo, la hija, ¿no? Una carta de, o sea, cortando este nombre, ¿no? Pero tendría que enseñarles, ¿no? Cómo se hace esto, pero es así, mediante una carta, ¿no? Y me iría más alargando esto. Entonces se le enseña, es como una técnica de hacer eso. Pero hay otra manera también, ¿no? Pero todo es así, con terapias. Cadena, cortar cadena, sí, todos son así, todos, ¿no? A ver, se me pierde algo más por acá. Bien, así como les decía, todos, ¿no? Siempre fíjense en los patrones, en lo que están siguiendo, y ahí van viendo, ¿no? Que se está repitiendo. Eso es herencia, ¿ya? Y siempre concienticen eso y aprendan de eso. Después ya, ¿no? Hacer la terapia, busquen, ¿no? Quieren hacer la terapia. Nosotros también hacemos terapias. Ya mi esposo y yo estamos más ya a esto, ¿no? Varias técnicas, varias terapias, o sea, ¿no? Lo que es el árbol genealógico, podemos ahondar, ¿no? O sea, ¿no? Saber de quién se está repitiendo. Primero, o sea, son por partes, ¿no? Porque no en una puede sanar, son varias terapias de cada situación, ¿no? Es así, sanar con papá, sanar con mamá,
sanar con tu niño interior, ¿no? También eso, también lo que es con el árbol genealógico, con tus ancestros también, ¿no? Y no es que haces terapia ya, también, tú tienes que trabajarlo siempre, ¿no? Siempre, porque estar en constante sanación, perdonando a nuestros ancestros, nada de juzgarlos, porque ya les dije, ¿no? ¿Por qué también ellos han actuado así, de esa manera? ¿No? Siempre es por algo que pasó en su niñez, en su infancia, ¿ya? Siempre es así. Síguenos en nuestra página de Supera, pueden verlo ahí, ¿no? En Facebook, en YouTube también, y tenemos una página donde está, por ejemplo, la numerología, y vamos llenando más contenidos también, por ejemplo, la biodescodificación, ¿no? De, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? Cada enfermedad, o sea, ¿por qué? ¿No? Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Hace un momento les dice ejemplo sobre el cáncer, y diabetes también dicen hereditario, ¿por qué? Claro, es una herencia, es una emoción que se está heredando ahí, ¿no? ¿Y por qué? También es porque uno no se ama, pues, ¿no? Falta de amor por sí mismo, porque si no te amas, ¿no? Entonces hay bastante tienen que ver, ¿no? Si papá, mamá pasó por eso, estás repitiendo de ello, ¿no? Estás heredando esa emoción, que no hubo amor de repente en su infancia, como fue, ¿no? Siempre vea al árbol, ¿no? De cómo estuvo, cómo pasó en su niñez, ¿no? Que fue de mi mamá, de mi papá, o de mi abuela, mi abuelito, no sé, porque es una herencia, ¿ya? Y también, si se puede, ¿no? Se puede, pero ya tienes que trabajar harto en lo que es autoestima, quererte tú, aceptarte primero, ¿no? Aceptarte siempre aceptarte. Bien. ¿Qué más acá? Ya. Ajá. Muy bien. Claro, ¿no? Por ejemplo, el peso de una persona, ¿no? También, siempre, ya, si una persona es delgadita, una persona es gordita, o sea, no tiene peso robusto, es una emoción guardada, ¿no? Si una persona es delgadita es porque de repente esa persona no quiere estar acá, o sea, por situación que se haya sido rechazo en su infancia, no abandono, entonces él se siente no quiere ocupar el espacio, quiere irse de acá, pues no, se siente rechazado, no lo ven, siente que no lo ven los demás, que se olvidaron de él, pasa eso, entonces por eso que son a veces también es, no como decir lo contrario, porque esas personas cuando son gorditas también es como para que lo noten los demás, ¿no? Que ocupa el espacio, para que se den cuenta que está ahí la persona, es una emoción. Ya es inconsciente, no es que diga, no, yo quiero que me vean, no, sino todo es inconsciente, pero es una emoción que dentro, ¿ya? Por ejemplo, cuando a veces comen, ¿qué está pasando ahí? Porque tiene un vacío emocional dentro, y esa persona se empieza a engordar, ¿no? ¿Por qué se comen? Porque hay un vacío emocional, creen, ¿no? Creen que comiendo van a llenar ese emocional, pero es inconsciente, no es conscientemente. De repente conscientemente tienen hambre, no como decir hambre, por más que haya comido se siente lleno, pero muy dentro le está pidiendo, ¿no? Su emoción, esa emoción que siente, quiere comer, a veces los dulces también, ¿no? En las transmisiones anteriores nos dije, no, los que comen dulces, ¿quiénes son? Los que tienen esas heridas de abandono, ¿no? Esas heridas de abandono, les gusta el dulce y siempre estamos dulces. Y es pues una herida que tienes, una emoción que tiene ahí, es por eso, ¿no? Siempre es por qué, preguntas por qué está pasando eso, ¿ya? Bien, entonces me buscan como Verónica Zapana, pueden buscarme, ¿no? En Facebook, en YouTube, ahí lo van a ver, ¿no? Supera es, ¿no? De super habilidades, ya es para desarrollar super habilidades, como las descubrimos con la numerología, ¿no? Con la numerología. También hacemos lo que es numerología, lectura, ¿no? Lectura con tu fecha de nacimiento nomás. Podemos ver, ¿no? Qué potencialidades tienes, qué heridas puedes tener también, ¿no? Qué talentos, ¿no? Cómo puedes tú descubrir, ¿no? Tu propósito de vida,
o tu misión de vida, ¿no? Porque todos tenemos una misión, ya todos tenemos una misión, sino que no la sabemos, no la sabemos, y a veces inconscientemente también lo estamos haciendo, nuestra misión de vida, ya, porque es la vida o ¿no? El universo siempre te va a estar mostrando situaciones que a veces la tomas, a veces no la tomas, la dejas pasar, pero siempre te va a estar mostrando lo que es tu misión de vida, ya más adelante poco a poco hablaremos de cada ello, ¿no? Porque es amplio, en la numerología les hablé lo que es más lo personal, no hablé por ejemplo lo que son talentos, no hablé lo que es misión de vida pasada, todo ello, ¿no? Es harto. Bien amigos, ya me despido, solo, ¿no? Si les pareció interesante este tema, pueden, ¿no? Invitarlos a sus amigos, pueden pasarle, compartir en sus grupos, para que conozcan más esta información y así, ¿no? Conocer más, conocerse más, ver, reflexionar, todo es para el crecimiento personal, todo, ¿no? Porque uno quiere estar bien, ¿no? En esas varias áreas de la vida, ¿no? O sea, varias áreas de tu persona, porque uno como mamá, como esposa, como hija, como personas de crecimiento personal, en el área económico, ¿no? En lo que es el área de hobby, ¿no? Porque no solo es trabajo. Sé que de repente es fácil decir, ¿no? Pero sí, yo también estoy trabajando, no es sencillo, sí, no es, porque son varias áreas que hay que estar, ¿no? Para estar equilibrado, ¿no? Lo que es mente, corazón, lo que es el alma, ¿no? Todo ello, es harto, ¿no? Que trabajar. Y así, pero ahí estamos. Bien amigos, muchas bendiciones, gracias por estar aquí, por darse ese tiempo y cada vez aprendemos un poco más, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, siempre. Bien, y también nos podemos equivocar, nadie es perfecto en esta vida, nadie, siempre nos equivocamos, bien, y de eso aprendemos. Bien, muchas bendiciones, un abrazo fuerte, que les vaya bien y siempre positivo, ¿ya? Siempre positivo. Chao, cuídense.